Hola, Shalom. Hoy vamos a hablar sobre Yeshua y los Moadim. Como pueden ver, estoy en una suca. Estamos celebrando el Moadim de Sukkot y ha sido de gran bendición poder hacerlo. Pero debemos entender que Sukkot es como la meta de un largo camino. Y es de ese camino que hemos recorrido del que me gustaría hablarte hoy. Acompáñame. Todos los Moadim hablan acerca de Yeshua. Yeshua es el punto central, clave para poder entender y vivir los Moadim. Sin él, estas fiestas no tienen su alcance profético. Entonces, en este estudio me gustaría que pudiéramos mirar los Moadim, cómo nos condujeron hasta este punto y sobre todo cuál es el punto central de ellos. Quiero darle especial énfasis a uno, que es a Yom Kippur, y poder mirar en él un punto clave porque es justo el paso anterior a Sukkot, y a entender el realizamiento pleno de los Moadim que el Eterno nos entregó. Si no sabes de qué estoy hablando, los Moadim son las fiestas o las citas que nuestro Padre señaló en Levítico 23, que Él establece con su pueblo. Existe una cita semanal que es el Shabbat y los Moadim anuales, las fiestas anuales, que son las que vamos a estudiar el día de hoy. Hace unos años atrás estábamos estudiando los Moadim y llegamos al de Yom Kippur. Y Yom Kippur se conoce como el día de expiación o día de juicio. Y un rabino mesiánico hacía una pregunta que nos llamó mucho la atención y que él hizo un estudio de 4 horas para responderla, pero nosotros sentimos que no la respondió. Aprendimos muchísimo porque nos enseñó muchísimo, pero la pregunta central, como que no la respondía. Y esa pregunta dice, ¿cómo podemos afligir nuestra alma en Yom Kippur si tenemos el gozo de la salvación en Yeshua? ¿Cómo es que podemos en Yom Kippur afligir el alma si sabemos que ya todo ha sido consumado, que Yeshua dio su vida por nosotros? ¿Cómo podemos afligir nuestra alma si es que ya el sacrificio fue pagado? ¿Cómo podemos afligir nuestra alma si ya el sacrificio fue hecho, el precio fue pagado? La redención ya está. ¿Por qué afligir el alma? Bueno, esa pregunta quise retomarla para este estudio, sobre todo entendiendo que esa aflicción nos condujo a esto, a la alegría de Sukkot. Ahora, me gustaría que pudiéramos revisar lo que ya sabemos. Ya ha llegado un punto en que debemos tener una cierta madurez espiritual. Siempre se nos enseñó que no debíamos guardar la fiesta hasta que llegamos al conocimiento de la Torá. Cuando llegamos al conocimiento de la Torá y entendimos que somos Israel, en ese momento dijimos, wow, mira las fiestas. Las fiestas son algo increíble e impresionante. Son lo que más apasiona cuando uno está estudiando la Torá, sobre todo entendiendo cómo Yeshua cumple con todas ellas. ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Nos dijeron algo que yo lo defino como una simplificación didáctica. Nos dijeron algo que no es que no sea cierto, solo que nos lo simplificaron porque la información era mucha y muy compleja. ¿Qué es esa simplificación didáctica que nos dieron? De que Yeshua cumplió las primeras 4 fiestas, la fiesta de la primavera, y que en su segunda venida va a cumplir las 3 últimas fiestas, las fiestas del otoño. Pero yo me hago la pregunta, ¿es eso realmente tan así? Miremos las fiestas. Comenzamos con Pesaj. Sabemos lo que Pesaj significa y cómo Yeshua lo cumple. Es la salida de Egipto. La sangre del cordero cubre esa casa y toda la familia está bajo protección. Pero ¿realmente salimos de Egipto? ¿O es que seguimos viviendo en este mundo, seguimos estando en Egipto? ¿Realmente todas nuestras familias están bajo la cobertura de Yeshua? ¿O eso es una promesa aún por cumplirse? Aún es por cumplirse, ¿no? Todavía no hemos salido de Egipto, todavía nuestra familia no tiene toda la cobertura. De hecho, en la pequeña manada tenemos cadena de oración, 24 horas orando por nuestras familias. Entonces, ¿podemos decir que eso ya se cumplió? Hablemos de la fiesta que sigue, panes y levadura. En panes y levadura se quita toda la levadura de la casa, representativo de que Yeshua quita el pecado del mundo. ¿Podemos decir que eso ya se cumplió? No, ¿no es cierto? Panes y levadura dura varios días, 7 días. Eso indica de que es un proceso que parte en el día 1 y que llega a una plenitud en el día 7. Yeshua está en este proceso, pero inclusive si miramos, hoy en día la maldad ha aumentado, el pecado está aumentando. ¿Por qué? Porque ya está muy cercano el retorno del Mesías. Luego viene Bikurim, que representa la resurrección de los muertos como primicias. Y eso también, en sí mismo esa fiesta dice que es un adelanto de algo más grande que va a ocurrir, ¿no? Dice la Escritura, he aquí un misterio, no todos moriremos, pero sí seremos transformados. O sea, porque Elohim no es, nuestro creador no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces, Bikurim en sí mismo nos dice, esto está por cumplirse. Y luego tenemos la fiesta de Shavuot, que representa recibir la Torá y recibir el Ruach
y que ambas vivan plenamente en nuestros corazones. Y de nuevo, ¿eso ya tuvo su cumplimiento perfecto? No, todavía no podemos decir de que tenemos toda la Torá y todo el Ruach en nuestro corazón de una manera perfecta. Estamos en un proceso de restauración. Insisto, no estoy negando que Yeshua ya cumplió esos Moedim. Los cumplió. De hecho, tenemos videos y muchos estudios de cómo Él los cumple. Pero no digamos que eso ya tiene un cumplimiento perfecto, porque no es así. De la misma manera que decir que Él va a cumplir los últimos 3 Moadim, las últimas 3 fiestas en su segunda venida, también es una simplificación didáctica, porque Él ya cumplió parte de eso. Por ejemplo, a mí me gusta hacer esta pregunta. ¿Qué es lo primero que Yeshua predica? Lo primero que Yeshua predica es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben lo que me responde la gente? La gente generalmente o no lo sabe o me dicen: Él no dijo el reino de los cielos se ha acercado, y yo, casi. Porque falta la primera parte, arrepiéntanse. Ese arrepiéntanse es Yom Teruah. Yom Teruah es hacer el sonido del shofar como una voz de alarma y de alerta de Techuvá, arrepiéntete, vuelve a casa. Entonces Yeshua ya cumplió en parte con Yom Teruah. El día de Yom Kippur, o día de juicio y de expiación, era el momento en que se presentaban 2 cabritos y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación por el pueblo de Israel. Y ese es el día de juicio, sabemos que va a ocurrir más adelante. Pero ¿no tuvo eso ya parte de su cumplimiento? ¿No dice acaso Hebreos que Yeshua entró al lugar santísimo, pero en el cielo, no aquí en la tierra, una vez y para siempre? En el último estudio de este canal no hablamos de cómo en Yeshua se cumple los 2 cabritos, el cabrito para Azazel y el cabrito para Yod Hei Vav Hei. Entonces ya tuvo un cumplimiento. Y Sukkot representa estar bajo pacto. Sukkot representa estar en cobertura. ¿Y acaso Él no nos cubre? ¿Acaso no estamos en su pacto? Entonces vemos cómo Él las 7 fiestas las cumplió y a las 7 fiestas le falta por cumplir. Esa es la verdad. Entonces, retomo la pregunta que estábamos hablando antes. ¿Cómo podemos afligir nuestra alma en Yom Kippur si ya tenemos el sacrificio de Yeshua? Si ya tenemos esta perspectiva completa. Miremos lo que dice Levítico 23 respecto de Yom Kippur. Sobre todo hay 2 versículos que son clave. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida allá. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Ahora, quiero hacerte una declaración bien fuerte. Eso que dice la Torá, si nosotros lo examinamos, lo desglosamos, dice: afligirás tu alma para reconciliarte con tu Elohim. Eso es imposible. No es posible que aflijamos nuestra alma para que podamos reconciliarnos con nuestro Elohim. ¿Cuánto tendríamos que afligir nuestra alma? ¿Cuánto es suficiente aflicción de nuestra alma para poder hacer reconciliación por nuestros pecados? Es imposible. ¿De qué manera nosotros podríamos alcanzar eso? Si creyéramos eso, sería creer que la salvación podemos alcanzarla con nuestras obras. Haríamos lo que hace alguna gente, que se golpean, se lastiman, y no es eso. Nunca ha sido eso el propósito. Entonces, esto de afligir tu alma para reconciliarte delante de Elohim es imposible. Excepto que tenemos un Creador, tenemos un Padre, que para Él nada es imposible. Nada es imposible. Él sí puede lograr que nuestra alma se aflija, que el alma de alguien se aflija tanto que pueda reconciliar al pueblo de Israel que ha pecado consigo mismo. Vamos a ver ¿dónde está la respuesta? Y la respuesta está en el idioma hebreo. En hebreo nos dice lo siguiente, te voy a mostrar. Veinitem et nafshotechem. Veinitem et nafshotechem. Afligirás tu alma. Lekafer, que esa es la palabra raíz de Yom Kippur. Lekafer alechem lifne ya Elohej. Cuando dice en hebreo, afligirás tu alma, es afligirás Aleph Tav tu alma. Y ahí es donde vemos que siempre estuvo en la Torá. Siempre ha estado en la Torá Yeshua. Por si tú no lo sabes, porque yo sé que los que siguen este canal han visto que yo lo he enseñado muchas veces. Si tú no lo sabes, Aleph Tav es un código para Yeshua. Aleph Tav es como decir alfa y omega. Yeshua dijo: yo soy el alfa y el omega. Solo que así se le tradujo. Él dijo: yo soy el Aleph Tav, porque él hablaba hebreo. Él es el que afligió su alma para reconciliarnos delante de nuestro Creador. Es su sacrificio. Y aquí es donde me gustaría hacer hincapié en esto.
¿cómo podríamos no afligir nuestra alma en Yom Kippur, sabiendo, recordando y ahora viendo que la Escritura dice que en realidad es Él que aflige su alma por nosotros? Y cuando decimos afligir su alma, recordemos todo lo que tuvo que padecer, todo el castigo físico que recibió, la tortura física que Él recibió antes y luego en la cruz. Y sin considerar además el sufrimiento espiritual, cuando Él tuvo que ver que Elohim aparta su rostro de Él, cuando le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros pecamos nos sentimos podridos por dentro y terriblemente culpables. Imagínense cómo se sintió Él, que cargaba con todo el pecado de toda la humanidad. Y nosotros en ese momento en que nos sentimos tan mal, sabemos que Elohim está ahí, sabemos que Él aún así nos permite reconciliarnos delante de Él. Pero Yeshua tuvo que vivirlo solo, absolutamente solo. Entonces Él pagó la aflicción de su alma a tal nivel que pudo reconciliar a Israel con su Creador. Él hizo lo imposible. ¿Cómo no vamos a afligir nuestra alma con Él? ¿Cómo por un momento, cómo al pensar en ese momento, no vamos a afligir nuestra alma? Eso es lo que debemos recordar en Yom Kippur, pero no solo en Yom Kippur. No solo en Yom Kippur. Déjame recordarte por qué. Los verbos en hebreo no tienen tiempo. El hebreo es un idioma que no tiene pasado, presente y futuro. Los verbos no funcionan de esa manera. Esa no es la mentalidad bíblica. Y como siempre digo, debemos ir al contexto de quien escribe el texto. Los verbos tienen estado. Existen cosas que ya están perfectas, cosas que ya tuvieron una acción que inició y concluyó, y luego tenemos acciones imperfectas. Son acciones que no han concluido. Entonces no es que yo comí un almuerzo como algo pasado. Es que cuando en hebreo digo yo comí un almuerzo, estoy diciendo que esa acción es perfecta porque ya la terminé. Pero cuando digo yo estudio la Torá, entonces esa es una acción que inició pero que no ha terminado. Es imperfecta. Ahora, cuando dice afligirás tu alma, en hebreo la palabra es aná. Y aná tiene algo muy particular. Es un verbo que está en un estado perfecto, como algo que ya tuvo un inicio, un desarrollo y un cierre. Y la palabra aná tiene una raíz que implica mirar hacia abajo, que implica humillarse, que implica doblarse, doblar tu espalda hacia abajo. Es de arriba hacia abajo el movimiento de afligir tu alma. Y eso podemos verlo conectado con Filipenses 2, que nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, respondamos la pregunta, ¿cómo podemos afligir nuestra alma en Yom Kippur? Si ya tenemos el gozo de la salvación, bueno, afligimos nuestra alma en Yom Kippur porque cuando pensamos en ese gozo de la salvación, cuando pensamos en que Yeshua nos redimió, miramos ese momento y nos afligimos porque vemos su sufrimiento y vemos que ese sufrimiento es por amor a nosotros. Hay que entender la felicidad que Sukkot nos trae es plena cuando tenemos un punto de comparación. Porque si solamente viviéramos felices, no distinguiríamos la felicidad. La felicidad se complementa con la tristeza. Y la tristeza de Yom Kippur alcanza su plenitud contrastada con la felicidad de Sukkot. Y nos muestran eso, que cuando miramos a Yeshua en el madero, vemos en Él con profunda tristeza y con enorme aflicción de nuestro espíritu por todo su sufrimiento, pero al mismo tiempo con una gratitud y un gozo tan grande, porque sabemos que es el precio que Él tuvo que pagar por nosotros, por amor a nosotros. Y creo que la respuesta de por qué afligimos nuestra alma en Yom Kippur es esta. Nos dice primera de Juan 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese versículo 19 es la clave. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros afligimos nuestra alma
porque Él afligió primero y más por nosotros. Y como te decía, se entiende más cuando vemos el extremo opuesto. Y el extremo opuesto también está en Yom Kippur. Nos dice Levítico 23:30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entendemos que cuando una persona trabaja en Yom Kippur, no porque esté obligado a trabajar, sino que trabaja por gusto, está poniendo sus intereses primero. Está poniendo sus ganancias primero. Está poniendo primero su vida. La Torah dice que el que ama su vida primero, el que pone su vida primero, la perderá. Entonces, el que no aflige su alma y el que trabaja en Yom Kippur porque quiere su propio beneficio, es un orgulloso, es un soberbio. No tiene la humildad que debemos tener en Yom Kippur. ¿Qué nos dice en el hebreo? Dice que él destruirá el alma. Pero mira cómo lo dice. Ve'ha'ab bati et hanefesh hahi. Mi kerev amma. Destruiré, ¿quién? El Aleph Tav. El Aleph Tav destruirá el alma del mismo de entre su pueblo. Yeshua va a destruir esa alma. Es el extremo opuesto. Él con su sacrificio reconcilia al pueblo, pero al mismo tiempo Él también destruye el alma del orgulloso y del soberbio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contraste tan grande? El verbo afligir está en un estado en hebreo que se llama piel, que es una acción perfecta. Es una acción tan perfecta que de hecho pasa a ser parte del ser que la realiza. El ser que realiza la acción en estado piel pasa a ser parte de su naturaleza. El verbo para afligir, el verbo nos conduce a la reconciliación. Esto refleja la naturaleza de Yeshua. Refleja la naturaleza de que Él es el Salvador. Por eso se llama Yeshua. Porque Él salva a su pueblo, Él redime a su pueblo. Él con su sacrificio permite la reconciliación. En cambio, el verbo destruir está en otro modo verbal, que es jifil. El modo jifil es el extremo opuesto del modo piel. Es una acción que no es un estado natural del ser, sino que es la consecuencia de cómo algo externo influye en ese sujeto para que realice esa acción. Entonces, el sujeto que hace la acción en jifil no es que quiera hacerlo, es que él actúa en consecuencia como resultado de una causa externa. Es casi una actitud pasiva la que puede llegar a tener. Y ahí es donde nosotros vemos, Yeshua no quiere destruir, no está en su naturaleza el destruir a nadie, pero debe hacerlo. La maldad es tan grande, la maldad colma. Es como esa gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces ya definitivamente es tan grande la maldad que Él trae juicio. Las copas de la ira son derramadas desde el cielo y viene juicio para toda esta gente asquerosa, malvada, corrupta, que lo único que ha hecho ha sido traer daño a esta creación maravillosa que nuestro Elohim creó. ¿Dónde vemos esto confirmado en la Torá? ¿Dónde vemos esto confirmado en la Escritura? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10 nos dicen: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 9 nos dice algo muy bonito. Ese es para nosotros. Nos dice, Él no retarda su promesa, no lo tengas por tardanza. Todos este año en Yom Teruah esperábamos que fuera el año de ver a Yeshua volver. Todos estábamos esperando eso. Pero no pasó. Y está bien, porque respetamos los tiempos de Adonai, que son perfectos, no como nuestros tiempos. Estamos en esta suca recordando la promesa de que Él va a venir y que algún día vamos a estar en su suca, en la suca que Él está preparando para nosotros. Así que no pensemos que es tardanza, confiemos en Él, porque Él nos dice, sé paciente, porque yo no quiero que ninguno perezca. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, que así como tú me viste a mí en ese madero, y tu corazón se conmovió hasta lo más profundo y tu vida fue cambiada, otros también lo van a hacer. Tú por mientras predícales. Pero ¿qué dice más adelante en el contraste? Luego viene en el versículo 10 la advertencia para los malos, para los verdaderamente malos. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juicio por fuego, hermanos. ¿Por qué hacer esta enseñanza en Sukkot? ¿Por qué esta enseñanza parece más de Yom Kippur que de Sukkot? ¿Pero por qué hacerla hoy? Porque, hermano, ponga una sonrisa de oreja a oreja.
porque estamos celebrando Sukkot, estamos celebrando las bodas del Cordero, estamos celebrando el momento más impactante en la historia de la humanidad, que es cuando Yeshua regresa y habita con su novia y viven 1000 años en una suca y se hacen las bodas y celebraciones y vamos a estar, hermanos, en un momento de sumo gozo. Ponga una sonrisa en su boca porque usted ahora sabe cuál es el precio que hubo que pagar para llegar a este día. ¿Y cómo no vamos a alegrarnos hasta lo más profundo de nuestro corazón si sabemos el precio que se hubo que pagar? Esta fiesta de Sukkot es la culminación, es la plenitud del proceso que vivimos desde Pesaj. Mire su vida en Pesaj, mire su vida en ese día y compare y vea cuánto Adonai ha hecho desde ese día hasta hoy y piense que ahora comenzaremos un nuevo ciclo en el que Adonai tiene más cosas que entregarnos y que preparar en nosotros. ¿Para qué? Para que extendamos su amor a quienes más lo necesitan allá afuera. Bueno, mis amados hermanos, mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Ha sido un gran privilegio y una gran bendición compartir con ustedes. Si Elohim lo permite, nos veremos el próximo Shabbat. No dejes de revisar los videos que voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Si está en tu corazón, dale me gusta, compartir este video. Por favor, hazlo para que más personas puedan escuchar esta enseñanza preciosa. Y me gustaría saber qué piensas. Déjame un comentario. Bendiciones. Shalom.